Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual nuevamente. Es un gusto para mí estar contigo. Gracias por abrir las puertas de tu casa para continuar con este estudio de la carta Primera de Tesalonicenses. Y esta mañana quería empezar hablando un poquito acerca de las llamadas, ¿no? O cuando alguien te llama. Puede ser un grito, puede ser un celular, ¿no? Siempre que alguien te llama, tienes la opción de responder o no. Y muchas veces contestamos porque pues tenemos curiosidad, ¿no? De, híjole, pues no vaya a ser algo importante. Y creo que para eso inventaron el identificador de llamadas, como para darnos la tranquilidad que si no es un número que yo conozco, pues generalmente te recomiendan no contestar, no como ahora con todos los robots y todo eso que hacen llamadas todo el día, ¿no? Pero como que siempre tenemos en mente, ¿qué tal si nos ganamos algo, no? ¿Qué tal si es algo importante? Imagínate que contestas y te dicen, has sido seleccionado, ¿no? O, te llaman la atención con alguna frasecita así. Generalmente no cuelgas, ¿no? A lo mejor sigues escuchando y te dicen, no, pues es que ganaste este sorteo y pues como que sientes ganas de seguir las instrucciones, ¿no? Y vamos a suponer que sí lo ganas y no sigues las instrucciones. O sea, ganaste un sorteo, te ganaste una moto o un premio así, y qué tal si no pasas por el premio. A lo mejor te quedas con la duda, ¿no? ¿Será, o sea, será cierto, no será cierto? Vienen como estas desconfianzas. No sabemos quién me está hablando, queremos investigar un poquito más a ver si es cierto, ¿no? Que nos lo ganamos o no. Y también lo mismo pasa cuando alguien te invita, ¿no? Alguien te invita a un evento y nuestra reacción muchas veces depende pues, del evento, ¿no? Al que te estén invitando. Puede ser un concierto, dices, híjole, pues la verdad no me gusta o sí me gusta el grupo. O si te invitan a una comida, pues a lo mejor depende de quién te está invitando o quiénes van a ir. O qué tal si es una comida gratis. Generalmente sospechamos, ¿no? Dices, híjole, esto me suena como un tiempo compartido, se me hace que me van a invitar a algo así, ¿no? Y eh, esa desconfianza o esa confianza muchas veces depende de quién te está invitando. Si es alguien que tú conoces, si es alguien que sabes que quiere sacarte algo o es alguien que tú quieres pasar tiempo con esa persona. O muchas veces esta reacción depende de quiénes van a ir. Pero el punto es que una llamada o una invitación generalmente te orilla a decidir, ¿no? Te orilla a decidir qué quiero hacer. Y tú puedes decir si voy, no voy, si contesto, no contesto, o ignoro el teléfono y que siga sonando hasta que se canse, ¿no? Pero generalmente estas decisiones como que vienen con un límite de tiempo, no es algo que tú puedas dejar ahí indefinidamente. O sea, si alguien te invita a un concierto, pues la siguiente pregunta casi siempre es, bueno, ¿y cuándo es? ¿A qué hora es? ¿Qué día es? No puedes decir, ok, yo te aviso. Y ya. O sea, lo dejas ahí en el escritorio, ¿verdad? La invitación porque, pues obviamente eso es algo que tiene una fecha, tiene una hora en donde va a suceder. Pero o sea, ese tipo de cosas, la llamada, la invitación, te orillan a tomar una decisión. Y lo puedes pensar un rato, pero no te puedes pasar de ese tiempo límite. Y cuando estamos hablando de una llamada, de un llamado, de una invitación, la Biblia nos habla mucho acerca de un llamado, una invitación que nos hace Dios. Y es una invitación que nos hace a cada uno de nosotros. Y es interesante porque el pasaje de hoy nos invita a investigar un poco de qué se trata este llamado y a lo mejor conocer un poco quién es el que hace el llamado. Es algo que necesitamos saber quién está haciendo el llamado para que lo tengamos en nuestros contactos y, o sea, cuando escuchemos el llamado, la llamada, sí contestemos, ¿no? Y hasta que no contestamos el llamado de Dios, es que podemos entender la extensión de lo que se trata verdaderamente. O sea, como contestar la pregunta de, bueno, ¿a qué nos está invitando verdaderamente? Entonces, el pasaje esta mañana es 1 Tesalonicenses 5, versículo 24. Y es un versículo muy corto porque dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero como es un versículo muy corto y es como la culminación de todo lo que hemos estado viendo las últimas semanas,
Vamos a leer desde el versículo 12. 1 Tesalonicenses 5:12 dice así la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos permites abrir tu palabra nuevamente, Señor. Gracias por estos medios por los que podemos escuchar pues un mensaje, Señor, independientemente de donde estemos, Señor. Te damos gracias porque tenemos alcance pues un poquito más allá de lo presencial, Señor. Te pido que de ninguna manera esto sustituya, Señor, la convivencia, la mutua edificación que necesitamos tener como iglesia, Señor, pero te agradecemos que es un medio por el cual podemos escuchar el mensaje, Señor. Y esta mañana te pedimos, por favor, que pues hables a nuestros corazones, Señor, que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu nos enseñe, Señor, lo que quieres que aprendamos esta mañana, Señor, y que nos des también la fuerza para poderlo aplicar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, regresando un poquito al contexto del pasaje, son muchas cosas las que nos está ordenando, son muchas instrucciones, y a lo mejor nos puede abrumar si solamente nos enfocamos en el hacer las cosas, ¿no? Como hemos visto en cada uno de los versículos anteriores, literalmente no se pueden hacer si los queremos cumplir nosotros mismos, porque en cada uno de estos versículos necesitamos de Dios. Veíamos la semana pasada, ¿no? El versículo 23, que no nos podemos santificar por completo si no es con Dios. No podemos estar completamente santificados si no es con Él. Y también decíamos que no podemos obedecer la Biblia, no podemos obedecer lo que nos está pidiendo la palabra de Dios si no entendemos qué es lo que nos está diciendo. Y la semana pasada veíamos que tenemos que santificarnos por completo, todo nuestro ser, o sea, todo nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces tuvimos que explicar un poquito qué era el espíritu, el alma y el cuerpo, porque si no entendemos esto no lo podemos obedecer. Entonces nuestro versículo de esta mañana dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando leemos un versículo así nos deberían de surgir varias preguntas, pero solamente voy a resaltar dos. La primera es, bueno, ¿cuál es este llamado? ¿A qué nos está llamando? Y la segunda es, viene de la mano, es ¿quién es el que nos está llamando? Porque dice, fiel es el que os llama. Entonces viene ahí implícito el verbo y tenemos que averiguar cuál es este llamado y quién lo está haciendo. Entonces la primera pregunta, para poder investigar un poquito qué es lo que dice la Biblia, para que las opiniones que tenemos salgan de lo que dice la Escritura, es ¿cuál es el llamado? Entonces, muchas veces pensamos que a lo mejor va a sonar nuestro celular, o se nos va a aparecer alguien, o vamos a tener algún sueño, ¿no? Este llamado es para todos, o es para algunos, o empezamos a tener un poco de nervios. ¿Qué tal si a mí no me llaman? Yo no siento nada especial, no he flotado. Ok, ¿qué dice la Biblia en cuanto al llamado? Porque a lo largo de la Biblia vemos que muchos de los pasajes, sobre todo el Nuevo Testamento, van dirigidos a unas personas que les llaman llamados, ¿no? Esto está escrito a los llamados. Y son estas personas que han recibido o han contestado el llamado. Entonces dices, bueno, o sea, pues ¿cuál es el llamado, no? En esta carta de 1 Tesalonicenses no es la primera vez que menciona esto. En capítulo 2, versículo 12, veíamos que Él nos llamó a su reino y a su gloria. En el capítulo 4, versículo 7, veíamos que no nos llamó a inmundicia, sino a santificación, ¿no? Entonces, hemos visto que hay varios llamados, o sea, ¿de qué está hablando? Entonces, acompáñame a 2 de Timoteo,
capítulo 1, versículos 8 y 9. Segunda de Timoteo 1, 8 y 9. Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es muy interesante que dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Dice, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no por algo que hayamos hecho nosotros, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Entonces este pasaje vemos que habla de la salvación. Este llamado es de la salvación por gracia, como lo reitera muchas veces la Escritura, y que este llamamiento es con un propósito, conforme a su propósito. Y siempre va de la mano. Siempre va de la mano la salvación con el propósito. La salvación es por gracia y el llamamiento es por un propósito. Entonces, estas dos ideas las tenemos que entender. La salvación y el llamamiento van de la mano, igual que la gracia con un propósito. ¿Ok? Y un poquito más adelante, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro 2:9, vemos estas dos ideas otra vez conectadas. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nuevamente vemos esta misma idea. Nos sacó, ¿verdad? Nos llamó de las tinieblas a su luz. Antes no eras pueblo, ahora sí son pueblo. Pero además es un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, por su misericordia, por su gracia, hemos sido salvados, hemos sido rescatados. Ahora somos pueblo, pero somos pueblos para algo. Nuevamente vemos la salvación y el propósito de la mano. Y rápidamente en Hechos 20, para recalcar esto, que hemos sido un pueblo adquirido por Dios, Hechos 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿No? O sea, ese pueblo adquirido, es decir, lo compró con su propia sangre, ganó a este rebaño con su propia sangre. En 1 Corintios 6 y 7, las semanas anteriores, veíamos que fuimos comprados por precio. Es decir, yo no creo que Dios invertiría tanto en un grupo de personas si no tuviera un plan para ellos. No daría a su propio Hijo para morir en lugar de nosotros, no todos los que aceptan ese don de gracia, solamente pues porque sí. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra imagen de un Dios que está, no sé, como rogando por nuestra atención. Y tenemos que tratar de verlo como un Dios todopoderoso, un Dios todopoderoso que es el dueño de todas las cosas, pero que además es un Padre amoroso. Y que como Padre amoroso tiene un plan para cada uno de sus hijos. Y por eso es el llamado. Entonces, este llamado es, o sea, en la Biblia vemos que este grupo de personas, los llamados, son aquellos que han contestado el llamado del Señor, y este llamamiento lo explica en Romanos 8:28. Acompáñame a Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y vamos a leer solamente 2 versículos, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
este pasaje es increíble porque está hablando precisamente de estos llamados, ¿no? Y dice que menciona 4 cosas que vamos a desglosar. Dice que a estos llamados los predestinó, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces vamos a desmenuzar cada una de estas ideas. Primero vamos a empezar por la más complicada, que es eso de que los predestinó. Porque esto siempre es un tema controversial. Dios escoge a sus hijos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y como es un Dios omnisciente, omnipotente, etcétera, no puede no saber quiénes son sus hijos. No es una cuestión de azar. Pero para poder entender este concepto es más importante entender que nosotros no entendemos cómo funciona esto. No sabemos por qué Dios hace muchas cosas y debemos aceptar que no nos corresponde a nosotros cuestionarlo. Porque empezamos a tener toda especie de dudas cuando decimos, ¿cómo? O sea, él ya sabía desde antes, ¿cómo? Entonces, ¿por qué me creó? Y empezamos con todos estos problemas de la predestinación. Pero yo quiero plantearte una idea que a lo mejor nos puede tranquilizar con toda esta cuestión de la predestinación. La palabra en sí dice predestinación y esto implica tiempo. Implica que él ya sabía antes de tiempo, ¿no? Y hay un antes y una consecuencia que nosotros vemos como algo que es después. La salvación, ¿no? Si él ya sabe desde antes y la condenación viene después, o sea, es una cuestión complicada. Pero lo que tenemos que entender es que Dios está fuera del tiempo. O sea, Dios es eterno y está fuera del tiempo en el que nosotros vivimos. Es un concepto complicado, pero ¿qué dice la Biblia? O sea, tenemos que leer lo que dice la Biblia y tenemos que creer y aceptar lo que diga, o sea, lo que dice. Yo te recomiendo que no pierdas el tiempo en tratar de entender conceptos que están fuera de lo que nuestra mente puede entender como algo fuera del tiempo, un concepto eterno, porque tenemos una mente finita, ¿no? Nacemos y nos morimos. No podemos entender alguien que está fuera del tiempo, porque toda nuestra vida una cosa sucede antes que la siguiente. Entonces, si Dios está fuera del tiempo, la predestinación es algo que nosotros no podemos entender completamente. Entonces, esta es una idea que solamente es complicada si tú juzgas a Dios o si tú cuestionas lo que Dios está haciendo. Entonces, con la lectura de esta semana, yo te recomendaría que siguiéramos lo que nos dice Job, que dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? O sea, no te pelees con Dios porque no entiendes nada de lo que está diciendo, no entiendes cómo es Él. Como cuando Dios le contesta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú, verdad? Cuando yo hice esto y cuando hice el otro, o sea, no entiendes nada de lo que estoy diciendo. Y la conclusión dice Job mismo, yo hablaba de lo que no entendía. Entonces, si tú te pones a pelear, a discutir, a exigir explicaciones de parte de Dios, a lo mejor no estás entendiendo tu lugar. Job aprendió eso, ¿no? A lo mejor un poquito por la mala, y lo que él hizo es que se humilló, y Dios lo bendijo. Y Dios se volvió más grande ante los ojos de Job porque él estaba peleando algo que no entendía, y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Entonces, el concepto de la predestinación es muy, muy parecido a este tipo de cosas, porque no lo vamos a entender por completo. Pero el pasaje dice que los que predestinó a estos también llamó, ¿no? Y dice conforme a sus propósitos. Entonces, ¿cuáles propósitos? Primero que íbamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque Él iba a ser el primogénito entre muchos hermanos. Si nosotros creemos en Jesucristo, la Biblia dice que somos hechos hijos de Dios y somos hermanos de Cristo y coherederos con Él, como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la primera parte de este llamado es un llamado a la salvación. Es una invitación como diciendo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser de estas personas que reciben el regalo de la gracia por medio de la fe? A estas personas que efectivamente reciben el don son hechos hijos de Dios. Pero ya que eres hecho, ¿no? Ya que eres hijo de Dios, entras a una familia que tiene una misión. No es una familia que vive sin propósito. Y para poder entrar en esta familia, tienes que haber sido justificado, ¿no? Por medio de Jesucristo.
Por eso a los que predestinó llamó y a los que llamó justificó, porque esto de la justificación solo es para aquellos que contestan el llamado, reciben a Jesucristo. Por eso Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por la fe, por creer en Él, y así tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Porque arreglamos este asunto del pecado que hemos estado hablando todas las semanas anteriores. Entonces cuando tú crees, eres justificado. Y eres ahora hijo de Dios. Y solo puedes ser hijo de Dios si has sido justificado. Si tú no crees en Jesucristo, no eres un hijo de Dios. Eres una criatura de Dios, eres una creación de Dios. Pero los que creen en Jesucristo son hechos hijos de Dios, porque antes no lo eran. Pero el último de estos 4 puntos de los que habla a los llamados es que a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Pero ¿dice esto en tiempo presente o en tiempo pasado? Dice, a los que justificó, glorificó. Y es interesante porque es en tiempo pasado. Quiere decir que es como si ya estuviera hecho. Y las cosas que la Biblia nos presenta así, las podemos dar por hecho. Para nosotros a lo mejor, digo, híjole, pues yo no me veo muy glorificado, ¿verdad? Porque mi cuerpo pues me sigue doliendo, me siento mal si no duermo bien. O sea, como que este proceso de la glorificación pues todavía no está completo, ¿no? Pero nosotros lo tenemos que entender como parte del proceso de nuestra vida. Y debemos vivir esta vida sabiendo cuál es nuestro lugar en Él y sabiendo quiénes somos en Él, porque esa es la base de la fe. O sea, creer algo como que ya es un hecho. Por eso dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es verdaderamente la fe. Entonces, mientras nosotros no lo podemos ver, no lo podemos entender, o sea, la Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestes y digo, híjole, pues no lo veo, ¿verdad? Pero lo creo porque lo dice la Biblia. Pero el llamado, como vimos hace rato, si tú contestas el llamado, te saca de las tinieblas, te justifica por medio de Jesucristo y te da un propósito. Y esa transformación que implica la glorificación, mientras no sucede al 100, digamos, en nuestro parámetro del tiempo, mientras Jesucristo regresa, se completa, ahora sí que por completo, con esa glorificación cuando estemos con Él, cuando recibamos nuestro nuevo cuerpo. Pero mientras, ¿qué hacemos? Mientras, tenemos que hacer lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Acompáñame para ver qué es lo que tenemos que hacer mientras. 2 de Pedro 1, 3. Y vamos a leer un pedacito porque este es un pasaje que me encanta. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, entonces, para poder entender este pasaje, porque vamos a leerlo hasta el 15, debemos entender que, según de Pedro 1, del 3 al 15, básicamente nos está describiendo el proceso por el que pasamos los hijos de Dios que conocemos como la vida. O sea, ¿qué tenemos que hacer mientras estamos aquí? Y el versículo 3 y 4 hablan de que conoces a Jesús, cuando una persona conoce a Jesús, ha recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. Y dice que nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, nos está dando una probadita de lo que ahora somos en Él, ¿no? Y como ahora estamos en Él, los que hemos sido llamados, ¿no? Que nos llamó por su gloria y excelencia, tenemos que huir de la corrupción. Así termina el versículo 4, ¿no? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, porque aunque nosotros ya somos hijos de Dios, seguimos viviendo en este mundo. Entonces tenemos que separarnos de las concupiscencias que hay en este mundo. Pero del versículo 5 al versículo 8
nos dice una instrucción bien clara. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que con toda diligencia hagamos estas cosas. Y esto se conoce como el proceso de crecimiento. No son los 8 pasos del crecimiento espiritual. Obviamente no tenemos tiempo esta mañana de hacer un estudio a fondo, pero es un proceso en donde lo empieza con la fe y qué es lo que le tienes que ir añadiendo a la fe hasta que llegas a ser como Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor. Esos son los 8 pasos del crecimiento espiritual, es un proceso de crecimiento. Y termina diciendo que si hacemos estas cosas y abundan en nosotros, no nos van a permitir estar sin fruto. Como preguntando, pues ¿para qué conocimos al Señor Jesús? Pues para llevar fruto, ¿no? Para eso plantas la vid, para eso plantó la vid nuestro Dios, para que hubiera fruto. Y si estamos en Él, llevas fruto. Y luego el versículo 9 como que nos advierte un poquito, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Como diciendo, si tú no haces esto, pues entonces ya se te olvidó lo que Jesús hizo por ti. O sea, se te olvidó para qué te salvó Cristo. Y continúa diciendo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, acuérdate para qué te llamó Dios, cuál es tu función, cuál es tu vocación en esta vida. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, me impresiona, ¿no? Porque dice, o sea, Pedro ya sabía que se iba a morir. Y dice que, aunque ya saben estas cosas, mientras yo siga en el cuerpo, entiendo que mi propósito es despertar, amonestarlos, recordarles todas estas cosas. E incluso después de mi muerte, se los voy a seguir recordando. Porque es una persona que había entendido que su función era transmitir esto, recordarles esto, aún después de muerto. Es más, aún después de muerto nos lo sigue recordando a nosotros porque podemos leer su carta. Gracias a lo que Dios le enseñó, gracias a que Dios inspiró a Pedro para que escribiera esto, nosotros tenemos la posibilidad de entender qué es lo que tenemos que hacer mientras estamos en esta vida. Y este proceso nos va a ayudar a tener fruto. Y ese fruto va a seguir glorificando a Dios y va a seguir incrementando el número de hijos de Dios porque la gente va a creer lo que Él nos mandó que transmitiéramos. Entonces, este llamado del que habla la Biblia es un llamado a la salvación. Es un llamado a la justificación por medio de Jesucristo. Y es un llamado a la glorificación, que esto significa reparar el daño que hizo el pecado en la vida del ser humano. Pero este llamado viene junto con un propósito. Hablando de los llamados, les quiero platicar que, o sea, yo admiré muchísimo a mi abuelo, ¿no? Lo admiré muchísimo en muchas cosas, en otras no tanto, ¿no? Como todo ser humano. Pero una de las historias que más más se me grabaron de él, cuando me platicaba sus historias, porque tenía muchísimas, una de las que más me impresionó fue el llamado a la guerra, ¿no? Él cuando tenía 18 años vivía en México y el presidente en aquel entonces, que era de Francia, era Charles de Gaulle, hizo un llamado a la guerra. Y este llamado decía algo así en muy resumidas cuentas, ¿no? Dice a todos los franceses que quieran mantenerse libres, apóyenme, ¿no? Y decía, viva la Francia libre, el honor y en independencia, ¿no?
Y mi abuelo escuchó este llamado y pues este llamado venía de una persona que mi abuelo respetaba y admiraba. Y eso lo hizo que se enlistara en el ejército francés, ¿no? Ya viviendo en México y pudiendo haberse evitado, ¿no?, el horror de haber ido a la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, o sea, se fue a la guerra a los 18 años mi abuelo. Me impresiona cada vez que recuerdo esta historia porque, o sea, pues como cualquier llamado a la guerra, ¿no? O sea, escuchas un llamado a la guerra y pues ya sabrás tú si contestas o no. Pero creo que tienes que creer en el que está haciendo el llamado y tienes que creer en la causa como para responder a ese llamado. O sea, es algo que te tiene que mover hasta lo más profundo de tu ser como para decir, yo me enlisto en este ejército, ¿no? Porque es una cosa tremenda, ¿no? Em, entonces hasta la fecha yo no puedo creer que haya respondido a ese llamado, pero tal vez nosotros no respondemos al llamado que Dios nos hace porque no sabemos mucho de quién es Él, no sabemos quién es el que está haciendo el llamado, no sabemos para qué nos está llamando. Y el versículo de esta mañana dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces te está hablando de quién es Dios y te está diciendo que Dios es fiel. Recuerdan que hablábamos de la fe como algo o alguna idea o una persona o lugar en quien depositábamos nuestra confianza. Era algo o alguien que debía ser digno de nuestra confianza. Y toda la Biblia nos habla de quién es Dios, porque Dios se revela por medio de su palabra para que sepamos quién es Él. Todas las historias del Antiguo Testamento nos hablan acerca de su fidelidad. Nos hablan de cómo todo lo que Él decía se iba cumpliendo, cómo la gente que le hacía caso le iba bien, los que no le hacían caso les iba mal, precisamente para que nosotros viéramos y conociéramos a este Dios tan increíble. Mira, acompáñame a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Está hablando, ¿no?, de este pueblo escogido, la nación de Israel. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hablando de, o sea, ubícate y conoce a Dios. Es un Dios fiel que cumple lo que dice y guarda su pacto hasta 1000 generaciones. Yo, o sea, no me puedo imaginar ni cuántas generaciones son, ¿no? Son muchísimos años. Por ejemplo, un salmo, el Salmo 100. Salmo 100, versículo 5. También nos da otra característica, reforzando las características de Dios. Dice así, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Muchos de los salmos que cantamos, ¿verdad?, en el día a día, en la iglesia, hablan de la misericordia de Dios que permanece para siempre. Es algo que Dios siempre cumple. Números 23. Números capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará, como diciendo, no, no tienes que conocer a Dios. O sea, Dios no es como un hombre para que diga mentiras. Dios no es un hombre que dice una cosa y después, ay, bueno, ya me arrepentí y cambia su opinión. O sea, por eso cuando Jesús está hablando y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, en Mateo capítulo 24, o sea, esa es la seguridad con la que debemos vivir. Es la seguridad que debemos tener en que lo que Dios dice se va a cumplir. O sea, ¿te imaginas lo que se necesita para destruir la tierra? O todavía peor, imagínate lo que se necesita para destruir los cielos. Pues así de tranquilos debemos estar, así de tranquilos debemos vivir, en que Dios va a cumplir su palabra, es fiel a lo que ha dicho. Entonces, a lo mejor Dios no es el problema. O sea, si tú crees en un Dios así, todopoderoso, que es fiel, que cumple todo lo que dice, a lo mejor Él no es el problema y a lo mejor yo soy el problema. Y es aquí como cuando empezamos a buscar pretextos, ¿no? Bueno, sí, ok, está bien, Dios es lo máximo, pero, o sea, ¿por qué me llama a mí? O sea, ¿por qué si Dios es tan increíble y puede todo? O sea, no sé si te has puesto a pensar, o sea, ¿por qué me llama a mí?
O sea, muchos piensan con esta lógica que deben necesitar algo de nosotros. Y pensamos que es un llamado a la guerra como hizo José María Morelos y Pavón, ¿verdad? O como hizo el llamado a la guerra Charles de Gaulle. O sea, todos ellos necesitaban un ejército, necesitaban gente que les ayudara en su causa. Pero Dios no es así. Dios no es un Dios débil que necesite nuestra ayuda. Y muchas veces en la mitología griega vemos estos dioses débiles, ¿no? Que necesitan las oraciones de la gente y si no oraban se ponían débiles. O que si pasaban ciertas cosas se podían morir. Dios no es un Dios débil. Dios no es hijo de hombre, no es como los hombres, es completamente distinto. Debemos entender que Dios hace este llamado a nosotros para que entendamos su amor, el amor que tiene por nosotros. Porque Él sabe al revés, Él sabe que nosotros lo necesitamos a Él. Y Él sabe que separados de Él no podemos hacer nada. Si regresamos al pasaje que estábamos leyendo hace un rato, en Hechos, capítulo 8. Hechos. Romanos 8, perdón. Romanos 8, 28. Dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, si tú eres un hijo de Dios, sabes que todo lo que pasa te está ayudando para bien. ¿Por qué? Porque Dios está en control, porque Dios es tu padre, porque, o sea, tú eres su hijo y todo te está sirviendo para sus propósitos. Entonces, si seguimos en el versículo 31, dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si yo estoy del lado de Dios y estoy viviendo en sus propósitos, ¿quién va a poder en contra de mí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Diciendo, ¿no te das cuenta lo que Dios ha hecho por ti? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, si tú entiendes que eres hijo de Dios por lo que hizo Jesucristo, porque crees en lo que hizo Jesucristo, ¿quién te va a condenar? ¿Quién te va a hacer algo? O sea, dice, aunque seamos contados como ovejas a matadero, aunque nos muramos en esta vida cumpliendo los propósitos de Cristo, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Porque lo que Dios quiere es que entendamos que si creemos en Él, podemos vivir en paz y en tranquilidad. Podemos vivir tranquilos de que no estamos solos y de que Él está con nosotros. O sea, Él no escatimó a su propio Hijo para salvarnos. ¿Cómo no nos dará también todo lo que necesitamos? Entonces no significa que vamos a tener una vida perfecta y que Él nos va a dar todas las cosas. Eso viene más adelante. Pero este proceso de mientras Él regresa, lo vivimos con Él de la mano. Como más que vencedores, sabiendo quiénes somos en Él. Entonces la pregunta, ya que entiendes el llamado, ¿no? Este llamado de salvación, de justificación, de glorificación, este llamado que tiene un propósito increíble, ya que entiendes quién es el que está haciendo este llamado, ¿no? Y lo que él está dispuesto a hacer para cumplir sus propósitos y que además lo hace por amor, ¿no? Y que además nos da todo lo que necesitamos para hacerlo. La pregunta es, ¿qué hacemos con este llamado? O sea, si tú tienes dudas de qué hacer, o sea, la Biblia te da varios ejemplos para que no los tengas que vivir tú en carne propia. Y creo que vale la pena estudiarlos. ¿No? Si estás anotando, o sea, chécate alguno de los malos ejemplos, como Sansón, como Jonás, o como Judas Iscariote. O sea, todos estos fueron llamados por Dios, pero fueron rebeldes, fueron egoístas. Pensaron que todas estas cosas se trataba de ellos, que la vida se trataba de ellos.
Y si te das cuenta, Dios de todas maneras cumplió sus propósitos en sus vidas. Los usó para lo que los llamó, básicamente. Pero ellos se perdieron el privilegio de obedecer a Dios, de participar en el plan de Dios. Y en contraste tenemos unos buenos ejemplos como Abraham, como Moisés, como Samuel, como David. Estas personas escucharon el llamado de Dios, entendieron quién era el que les estaba llamando y dijeron, heme aquí. Contestaron el llamado, participaron, dijimos, nuestra vida sirve para glorificarte a ti. Nuestra vida está a tus órdenes. Estamos a tus órdenes para hacer lo que tú quieres de nosotros. Entonces, ahora que sabemos qué es lo que dice la Biblia, ahora que sabemos cuál es el llamado y quién es el que llama, pues solamente nos queda preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a contestar o no voy a contestar? Porque este llamado es una invitación. O sea, Dios te está diciendo, ¿quieres ser parte de esto o no quieres ser parte de esto? ¿Quieres tener esta salvación por gracia? ¿Quieres ser parte del llamado, contestarlo y tener un propósito en tu vida? Porque Dios es un Padre amoroso que tiene un plan para nosotros. Un plan que el pecado arruinó, entre comillas, porque Dios mismo lo arregló. Y hace la invitación a todos los que contestan a este llamado. Y el que contesta el llamado de Dios lo restaura y lo completa y le da propósito y lo glorifica porque va a cumplir el propósito por el que fuimos creados. Porque hemos sido llamados conforme a sus propósitos. Entonces, si tú ya has contestado una parte del llamado, si ya has contestado la parte de la salvación, dices, sí, yo creo, ya soy hijo, excelente. O sea, entras a una familia que tiene una misión, que es la gran comisión que nos dejó Jesucristo en Mateo 28, que es ir y hacer discípulos. En pocas palabras, tienes que publicar el llamado, tienes que hacerle saber a otras personas cuál es el llamado, a qué hemos sido llamados, quién es el que nos está llamando y para qué nos está llamando, porque es por nuestro propio bien, por nuestro bien eterno, y en esta vida vivir con un propósito, para que otros oigan el llamado, para que otros contesten y sigan compartiendo el llamado. ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese el Señor Jesucristo. Y si tú crees esto y si tú crees quién es el que te está llamando, tienes que entender que fiel es el que te está llamando, el cual también lo hará. Él va a cumplir los propósitos, Él va a cumplir todo lo que ha dicho. Lo único que necesitamos hacer es creer para participar en su plan. Vamos a orar. Padre Santo, te amo, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos conocer un poquito más de ti, Señor. Podemos saber quién eres, podemos saber qué es lo que tú dices por medio de tu palabra. ¿Cuál es tu plan, Señor? Yo te pido que nos des fe, que podamos creerte, Señor, como niños, creer lo que tú nos dices en tu palabra, Señor, y que podamos vivir conforme a tus propósitos, que experimentemos esa entrega total hacia ti, Señor, que podamos ver esa probadita de tu gloria, Señor, ver tu obra, ver lo que tú haces en la vida de las personas, Señor. Y que eso nos invite, que eso nos anime, que eso nos lleve a compartirlo con otras personas, Señor, para que también ellos te puedan conocer. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Espero que nos veamos hasta la próxima. Que tengas una excelente semana.